estamos también con Guillermo Holzman. Y le quería hacer una pregunta hace rato. En la semana escuché a José Antonio Neme, en Mucho Gusto, que hablaba precisamente de estos apoyos a Venezuela. Y José Antonio dice, pero ¿quién le va a prestar ropa a Maduro si todo el continente está hasta acá? Todo el continente tiene el problema. O sea, se han desplazado 8 millones de personas y le han generado un problema a todo el continente. ¿Qué me dices de eso, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Isidora? La verdad es que un agrado por estar con ustedes. A ver, lo primero, Venezuela se ha transformado no solamente en una piedra en el zapato para lo que es América del Sur y América Latina en general, sino que también hubo una piedra en el zapato para lo que es la izquierda latinoamericana y particularmente para todo lo que es la visión progresista desde el punto de vista ideológico. Nicolás Maduro, al mantener, digamos, los vínculos que estarían bastante acreditados, no solamente en Estados Unidos, sino que también en América Latina, a su vínculo en términos de facilitar el narcotráfico o facilitar el despliegue del crimen organizado, efectivamente se transforma en un problema que hoy día Estados Unidos intenta digamos, enfrentarlo de una forma disuasiva, con el despliegue de todos esos buques, pero a su vez también presionando muy fuertemente para la salida de Nicolás Maduro, y ahí se refiere justamente la recompensa de 50 millones de dólares que se ofrece. En este sentido, el escenario queda marcado por la presión de Estados Unidos directamente, apoyado por varios otros países, pero con una Venezuela que queda aislada. O sea, más que Venezuela, Maduro queda aislado, incluso de los propios países que normalmente estaban alrededor de él. Y en ese sentido es la complejidad justamente del escenario que tenemos hoy día. Guillermo, sumarme también a la pregunta de Lucho, ¿cómo has visto tú la figura de Nicolás Maduro? Algunos han incluso señalado que lo ven bastante más incómodo que en veces anteriores. Y también preguntarte por la situación puntual de Nicolás Maduro. Algunos incluso dicen que ya no estaría apareciendo en pantalla. Lo vimos hace unos días atrás, no sé si recuerdas, con militares venezolanos, pero habrían dicho que ya estaría un poquito guardado. ¿Cómo ves la situación de Nicolás Maduro en este caso? A ver, partiendo de la base de que Nicolás Maduro está aislado internacionalmente con una presión directa de Estados Unidos, la situación interna de Nicolás Maduro es compleja primero porque hay un gran incentivo para que lo traicionen. Digamos, tanto por lo que es la oferta de recompensa que coloca Estados Unidos, como también por la falta de apoyo político e ideológico en el cual se encuentra. El hecho de que el régimen venezolano esté, digamos, indicado como un régimen corrupto, señala también las desconfianzas que provienen de China, de Rusia, digamos, e incluso de Irán, respecto a cuál es la eficiencia que tiene Nicolás Maduro para sus propios intereses. Acá las relaciones internacionales, como bien sabemos, se basan en intereses. Y Estados Unidos y otros países tienen mucho interés no solamente en el petróleo venezolano, sino que también en los demás recursos que posee Venezuela. Entonces, acá hay una situación en la cual Nicolás Maduro está aislado. Hay una suerte de, o sea, a ver, el silencio de sus aliados permanentes debe entenderse como una presión, yo diría, digamos, subrepticia, muy silenciosa para que Nicolás Maduro deje el poder. La pregunta ahora es cómo lo va a dejar. Lo va a dejar escapándose a algún país, Nicaragua, Cuba u otro, Turquía, han dicho algunos, ha mencionado también Fernando la posibilidad de Brasil, pero el tema ya se colocó. ¿Cómo va a dejar el poder Nicolás Maduro? Y si efectivamente el próximo gobierno va a ser un gobierno de transición o se va a reconocer a quien fue electo, digamos, y cuyas cifras no tenemos el año pasado. Guillermo, te iba a preguntar, porque tú recién hablabas de los aliados. ¿Cómo está mirando esto China? Porque China ha sido un aliado con Venezuela. Han firmado tratados de exportación petrolera. Pero ¿cómo está mirando ahora China esto? ¿Lo está mirando un poquito más de atrás? Yo diría, digamos, China en los conflictos internacionales es un observador participante. Observa todo desde atrás, pero mueve toda su influencia diplomática para poder lograr los objetivos y cautelar y proteger sus intereses, en este caso de Venezuela. Recordemos que China le ha dado, digamos, yo diría, importantes préstamos a Venezuela, cuyos resultados China no los ha visto reflejados en beneficio justamente para China. Entonces, en ese sentido, a la misma China le puede convenir que Nicolás Maduro efectivamente deje el poder y haya otro régimen. La posibilidad de que sea un régimen de la oposición, yo diría que es un tema a discutir después, no lo veo tan claro, pero sin lugar a dudas,
China no tiene ya la misma confianza que tenía en Nicolás Maduro y en el proyecto bolivariano que tenía hace 5 años atrás, por ejemplo. Claro. Y sí. Preguntarte también, Guillermo, porque durante las próximas semanas debiese haber una cumbre en China, no solamente con Xi Jinping, sino que también con los presidentes de Rusia y de Corea del Norte. ¿Cómo ves esa reunión, sobre todo con el tema venezolano? ¿Se debiese mencionar o no a Nicolás Maduro? ¿Cómo deslizas tal vez esa reunión teniendo en cuenta el contexto actual de Estados Unidos y Venezuela? El tema de Venezuela, las cumbres internacionales, las potencias, es un tema que más bien es abordado por los asesores directos de los presidentes y no directamente por los presidentes. Los presidentes van a tomar decisiones, pero los temas que están alrededor de la conflictividad mundial son abordados por los asesores en virtud de las instrucciones que da cada jefe de Estado. Y en esa perspectiva, la reunión que se está llevando a cabo, de hecho Modi, el presidente de India, ha llegado a China, también de Putin, y las reuniones que van a haber esta semana, digamos, en China, van a ser muy relevantes respecto a cómo se va a mover el escenario regional en virtud de los intereses de las potencias en Venezuela. Y ahí no resulta ser, digamos, no puede dejarse de lado, mejor dicho, el hecho de que Venezuela, siendo un país relevante para China, para India, para Rusia, particularmente estos dos últimos, digamos, se va a abordar la transición de Venezuela. Es decir, por lo menos por mi parte, desde el punto de vista de análisis, Maduro ya está de salida. El problema es ahora cómo queda Venezuela y cómo las potencias resguardan sus intereses dentro de Venezuela. Ni China, ni Irán, ni Rusia se van a ir de Venezuela. Por lo tanto, la negociación es cómo los intereses de estas potencias se van a resguardar dentro de Venezuela ante la eventualidad de la salida de Nicolás Maduro. Y esa salida de Nicolás Maduro debe ser de mutuo propio de él, ¿ya? O de lo contrario va a quedar cada vez más aislado y con mayores problemas para el pueblo venezolano por todo lo que significa el despliegue o la respuesta que le quiere dar Maduro, de poco menos colocar a toda la población venezolana en un alistamiento que no tiene capacidad de funcionar en virtud de la falta de armamento y particularmente la falta de municiones. Guillermo, ¿nos das un segundo para volver con Fernando y preguntarle un poco eso? En general, Guillermo no es el primer analista que se lo escucho, que dicen que Maduro está de salida, que eventualmente aquí sí se podría dar una salida de Nicolás Maduro. ¿Qué pasaría con él? Porque salir a Cuba o a Nicaragua está complicado en este momento. Fernando, ¿me escuchas ahí? O a lo mejor estamos con un pequeño desfase. Sí, te oigo, ¿sí? Te oigo. ¿Me escuchaste la pregunta o te la reitero? Reitera, por favor. Sí. Recién nuestro analista Guillermo Holzman nos dice algo que ya lo habíamos escuchado otras veces de otros analistas, que la salida de Maduro quizás está más cerca ahora que en oportunidades anteriores. ¿Cómo ves tú que se podría eventualmente materializar esa salida? Porque ir hacia Cuba o hacia Venezuela en este momento está complicado. Sí, la verdad es que es un panorama complejo. Yo no tengo la certeza de si Maduro está de salida o va a permanecer en el poder. Lo cierto es que a lo interno del país, Nicolás Maduro continúa con el control digamos, territorial del país y de la mano de la Fuerza Armada, pues sigue ejerciendo el poder. Aquí hubo un gobierno interino de Juan Guaidó que nunca tuvo el poder, nunca pudo ejercerlo. Por el contrario, llegó el momento de la pandemia y quien ejerció el control y todo lo que se hizo acá en el país fue Nicolás Maduro. Entonces, el poder lo tiene él realmente. La ciudadanía sigue en su día a día con todos los problemas que hay en el país, de electricidad, los problemas económicos, los problemas del agua potable que en muchas comunidades falta. Entonces, el control, digamos, territorial lo va a seguir teniendo Nicolás Maduro. No sé por cuánto tiempo más, ¿no?
Claro, Fernando, Dile. yo quería sumar ahí también, volviendo al tema del reclutamiento militar que ha estado ocurriendo durante la jornada de ayer, y tengo entendido que también durante este sábado has podido ver ese reclutamiento. Sabemos que es difícil también poder acceder a información en Venezuela, pero preguntarte cómo va ese reclutamiento civil y militar para finalmente ir, ¿no?, hacia la frontera. Bueno, ayer estábamos consultando a organizaciones no gubernamentales que todavía existen acá en Venezuela y no tienen información sobre reclutamiento, esa persecución de ciudadanos para llevarlos al alistamiento militar. No hay denuncias sobre eso. María Corina Machado decía el día de ayer que en algunos sectores, sobre todo en la administración pública, se está obligando a los ciudadanos a que vayan a alistarse de manera voluntaria a las plazas Bolívar. En algunos institutos del gobierno también lo están haciendo, pero ese reclutamiento, bueno, forzado, digamos, que existió en los años 80, 70, no lo hemos visto, y por lo menos las organizaciones que reciben ese tipo de denuncias todavía no tienen asidero para decir que eso está ocurriendo en el país. Claro, Fernando, y actualmente, ¿cómo está el ejército venezolano? Porque sabemos que sigue siendo muy leal a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro los tiene con muchos beneficios, por eso logra también esta lealtad. Pero en general, en cuanto a poder de guerra, ¿cómo está el ejército venezolano? Sobre eso hay muy poca información. Sin embargo, uno puede ver y algunas cosas que son públicas, como por ejemplo nuestro poderío aéreo. Hay bases con Sukhoi. Nosotros tenemos Sukhoi rusos que compró Hugo Chávez en la primera década de este siglo. Algunos tanques y alguna flota naval que también tenemos, pero por ejemplo en números, en capacidades, es una opacidad, ¿no? Lo que se sabe desde la Fuerza Armada. Venezuela debe tener aproximadamente unos 100.000 hombres dentro de la Fuerza Armada, que componen la Fuerza Armada, porque esa llamada milicia de la que tanto habla Nicolás Maduro y donde dice que tiene 4 millones de personas, además de ser, digamos, algo que va... Sí, población civil, además de que eso no aparece en la Constitución. Venezuela en su Constitución tiene reflejado el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional y la aviación. La milicia no está en la Constitución. Por eso es un organismo creado por Hugo Chávez al margen de la Carta Magna. Claro. Y en ese sentido, Fernando, ¿cómo ha respondido la gente a ese llamado a reclutamiento que hace Nicolás Maduro, de decir que tiene estos 4 millones de personal de milicia? ¿Cómo responde la gente a eso? Bueno, la gente no ha acudido a ese llamado. Únicamente hemos visto movimiento de ese llamado a alistamiento en la Plaza Bolívar de Caracas, donde allí estuvieron los canales del Estado transmitiendo y, bueno, enviando ese mensaje, digamos, a los seguidores del gobierno nacional, pero en el resto del país no hubo digamos, esa movilización a alistarse luego del llamado de Nicolás Maduro. Claro, claro, si ese es el tema que conversábamos recién referente a que básicamente Nicolás Maduro sigue con su grandilocuencia, entregando discursos, y que finalmente la amenaza de Estados Unidos en esta oportunidad al parecer está más cerca que en otras. ¿Lo siente así la gente en Venezuela, Fernando? Sí, la gente está a la expectativa de lo que pueda ocurrir, ¿no? Porque este es el segundo gobierno de Donald Trump y en su primer gobierno trató de hacer algunas cosas, inclusive se dice que detrás del gobierno interino pues estaba la organización desde la Casa Blanca, desde el gobierno estadounidense, y esta es la segunda ocasión en la que el mismo mandatario estadounidense trata de hacer algo con respecto a Venezuela. Está la expectativa en la ciudadanía, pero te repito, cada quien acá en Venezuela anda resolviendo su situación socioeconómico, lo personal. Entonces la gente lo ve desde la distancia.
Quería sumar nuevamente a Guillermo Holzman porque ayer Nicolás Maduro envió una carta a la ONU por toda esta situación, una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en donde denunciaba un nivel de amenaza sin precedentes de Estados Unidos. Guillermo, ha sido difícil ver, ahí estamos viendo la carta en imágenes, ha sido difícil la posición de la ONU, no solamente en este conflicto, sino que en muchos otros. ¿Cuál es el nivel de incidencia que puede o no tener la ONU actualmente, concretamente en este momento de tensión entre Venezuela y Estados Unidos? Yo creo que la ONU tiene poco que hacer, no solamente porque ha perdido influencia a nivel global y quien lleva el ritmo del mundo hoy día, Donald Trump, sino porque Estados Unidos no ha hecho ninguna, no ha roto ninguna ley internacional. Su flota está fuera de las aguas jurisdiccionales de Venezuela, no ha invadido ningún territorio soberano de Venezuela. En consecuencia, lo que hay acá es solamente la retórica de parte de la Casa Blanca y la respuesta retórica también desde Venezuela. Es decir, no ha habido un quiebre del derecho internacional. La amenaza es una disuasión que está expresada en el despliegue de las embarcaciones, de los buques de guerra que ha colocado Estados Unidos, y cuya explicación es para poder frenar el tráfico marítimo de drogas, el tráfico marítimo y aéreo por todo el Mar Caribe hacia Estados Unidos. Entonces, Naciones Unidas puede recibir la carta, pero es la percepción y la opinión que tiene Nicolás Maduro que no está reflejada en los hechos. O sea, en los hechos, desde el punto de vista del derecho internacional, significaría de que los buques estadounidenses entren a aguas jurisdiccionales venezolanas, y eso no ha sucedido. Los helicópteros, como bien decía Fernando, llegan hasta el límite y se devuelven a al buque donde están. Por lo tanto, digamos, la carta es más bien un acto de propaganda que no tiene nada que ver con un ataque que haya realizado o vaya a realizar o esté realizando en este minuto Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está jugando mucho a este despliegue disuasivo con capacidad ofensiva cierta, pero que no ha hecho ningún tipo de acción, digamos, militar sobre el territorio venezolano. Guillermo, sobre eso mismo, el que estén las naves norteamericanas tan cerca, los helicópteros tan cerca, ¿tú lo ves como quizás el paso más adelante que ha dado Trump con Venezuela? Sí, definitivamente, y para Nicolás Maduro y sus asesores con seguridad están viendo lo que fue el despliegue de buques para la salida de Bashar al-Assad, por ejemplo, en Siria, o para lo que fue el ataque sobre los hutíes en Yemen. Recordemos que los buques que se han desplegado ahora por su capacidad tecnológica y su capacidad misilística, ni siquiera requieren ingresar a aguas jurisdiccionales para poder lanzar un Tomahawk. Por ejemplo, el submarino de propulsión nuclear puede lanzar Tomahawk. Ese submarino de propulsión nuclear no lleva armas nucleares por si acaso, sino que lleva misiles de bastante tecnología, pero que pueden alcanzar fácilmente a Venezuela. Entonces, yo creo que acá hay una idea de que Maduro está armando una guerra que no existe. No obstante que la amenaza y la capacidad ofensiva de Estados Unidos es bastante evidente, pero no ha roto ninguna ley. Entonces, acá hay una presión mucho más potente desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista político, que han llevado incluso a Maduro a hacer operaciones en la frontera con Colombia para demostrar a Estados Unidos que está luchando contra el narcotráfico. Aquí es lo que Estados Unidos quiere. Estados Unidos ha sido bastante claro, tanto la vocera de la Casa Blanca como el mismo Trump, el hecho de frenar todo el tráfico de fentanilo particularmente, junto a la heroína y cocaína, por el Mar Caribe hacia Estados Unidos. Ahora, cuando eso sucede, si tú eres miembro de un cartel y te cortan el canal de distribución hacia Estados Unidos o el Mar Caribe, ¿qué vas a hacer? Buscar otro canal de distribución. Entonces, digamos, la posibilidad de que la droga empiece a migrar hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, es bastante posible. Por lo tanto, hay una alerta también para los demás países respecto a qué pasa con la droga que no se va ahora a Estados Unidos. Mientras Estados Unidos mantiene la presión sobre todo lo que es el Mar Caribe, Nicaragua, Honduras incluso, y la propia Cuba. Claro. Y si sabemos que tienes que ir a reportear, a seguir con el tema, te agradecemos. Continuamos con nuestros entrevistados y si ya va a estar de vuelta con nosotros en un ratito más porque tiene que ir a reportear, hacer varios temas más con esta misma situación. Y le quería preguntar a Fernando por el tema que nos acaba de presentar Guillermo. Esto del narcoestado, esto que Estados Unidos
le está endosando la responsabilidad a Nicolás Maduro y que además dice que participa de un cartel de narcotráfico. ¿Cómo tomó la gente en Venezuela esas aseveraciones, Fernando? Sí, bueno, eso es un tema que acá no se toca mucho, ¿no? No se habla de eso acá en Venezuela. Estados Unidos tiene su investigación, la ha presentado la fiscal general Pam Bondi, ha dicho que tienen los argumentos para hablar de este denominado cartel, pero acá en Venezuela es un tema solapado, ¿no? La gente no habla de eso por temor a que vayan a ser señalados y que las fuerzas de seguridad vayan tras él. Aquí de eso no se habla mucho. Ya. Fernando, ¿y la situación de seguridad ligada a narcotráfico, cómo está en Venezuela? Sí, bueno, digamos un tema delicado, ¿no? Hay tantas cosas que se han dicho en cuanto a esos señalamientos de algún componente de la Fuerza Armada ligado a ese tipo de actividades, pero te repito, es un tema del que no se habla acá en Venezuela por seguridad de todos. Las ONGs dejaron de hablar del tema. Por ejemplo, aquí hay un organismo público encargado de hacer seguimiento al tema de las drogas. No hay mayor información publicada ni presentada en estos últimos días a propósito de toda esta situación. Entonces hemos visto cómo se ha lanzado una especie de propaganda por los medios del Estado, donde hay imágenes de que se consiguen fardos de narcotráfico en una playa en el estado Falcón, al occidente de Venezuela, o hemos visto también a la Fuerza Armada ingresando en un campamento ilegal en las serranías del estado Zulia, límite con territorio colombiano, también desmantelando laboratorios donde se procesa droga. Bueno, eso lo hemos visto en las últimas semanas, pero la verdad es que sobre ese tema acá no hay mayor información. Claro. Guillermo, tú ponías un tema bien importante, este tema de las rutas del narcotráfico. Con Estados Unidos, con un gran contingente militar en el Mar Caribe, efectivamente también le pone una olla a presión a Maduro con ese tema. Efectivamente, o sea, las capacidades que tiene desplegada Estados Unidos le permiten hacer un traqueo, un monitoreo, claro, de toda embarcación que esté en el Mar Caribe y que vaya a las costas estadounidenses. Puede identificar incluso qué tipo de embarcación y eventualmente saber, ya sea por información de inteligencia, cuál es la carga que lleva. Y eso significa claramente de que los envíos de droga desde Venezuela, desde Colombia o de otros países de América Central o el Caribe hacia Estados Unidos han disminuido considerablemente o están disminuyendo considerablemente. Eso significa que los carteles de droga tienen que guardar la droga y no venderla. Por lo tanto, eso afecta al negocio. Recordemos que el crimen organizado transnacional Esto funciona con oferta y demanda. Exactamente, es un modelo de negocio ilícito, por lo tanto, cuando tú tienes mucho inventario, es decir, está muy estoqueado y tiene muchas cosas almacenadas, lo que necesitas es venderla. Por lo tanto, te podría decir que un efecto natural o de sentido común es que el valor de la droga en América del Sur tiende a bajar por aumento de oferta. Claro. Y en Estados Unidos te va a aumentar, y te van a aumentar también las quitadas de droga. Exactamente, entonces acá la presión de Estados Unidos, que tiene un sentido político al final del día, pero va contra las drogas, es hacer más cara la droga en Estados Unidos, ¿ya? Pero a Estados Unidos, a Donald Trump, no le importa qué pase con la droga en el resto de los países. Entonces cada uno en otros países tiene que preocuparse de poder aumentar los controles fronterizos, los controles en los puertos, porque va a haber mucha droga disponible en América del Sur a raíz justamente de la intervención que hace Estados Unidos en el Mar Caribe. Claro. Lo conversamos también hace algunos días con algunos colegas. ¿Por qué Estados Unidos se va a instalar cerca de Venezuela y no Nicaragua, por ejemplo? Porque efectivamente Estados Unidos, el problema que tiene, uno es el tema de la droga y el otro el tema de la migración. La migración a Estados Unidos desde Venezuela le está causando un gran problema. Aquí voy con Fernando. ¿Cómo está esa situación en Venezuela? Acá en Chile también hay un tema importante con la migración. ¿Cómo se está tomando desde Venezuela lo de la migración? Sí, digamos que este año ha bajado mucho el tema migratorio.
Bueno, por todos los controles que colocó Estados Unidos en su frontera sur, desde México hacia Estados Unidos. Pero a diario sigue saliendo venezolanos por la frontera hacia el sur, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, pero en menor cantidad. Eso sí podemos decirlo. Hemos tratado de hablarlo con organizaciones no gubernamentales que le hacen seguimiento al tema y han dicho que este año ha sido menor el flujo de venezolanos saliendo. Hay un flujo de venezolanos que también está regresando por distintas circunstancias, está regresando al país. Hemos visto estos vuelos de repatriación que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, de deportados, mejor dicho, de Estados Unidos, que es un número muy ínfimo, ¿no?, para la cantidad de venezolanos que se han ido del país, pero se debe sentir en los diferentes países de la región que ese flujo ha mermado este año. Fernando, y el tema de ustedes lo llevo a algo que no deja de llamarnos la atención a nosotros también. El tema del trabajo de ustedes, los medios de comunicación, ¿cómo se está realizando en este momento? Bueno, con mucho cuidado. Creo que se han dado cuenta que he tratado de conversar con ustedes con pinzas. Uno tiene que tener mucho cuidado de lo que dice. Acá la situación es muy delicada con los medios de comunicación. Usted lo comentaba esta semana en el programa de la mañana con José Antonio y el resto de los compañeros. Usted va escuchando la radio acá en el carro, cuando va a la calle, y usted pone las emisoras de radio en Venezuela y ahí hablan de cualquier cosa, pero información, digamos, en contra o que le haga frente o que esté en la acera de enfrente del gobierno de Nicolás Maduro, usted no la va a escuchar ni en radio ni en televisión. Eso no existe. Pero además la prensa escrita, esa prensa tradicional de nuestro país tampoco está. El papel periódico desde hace mucho tiempo está en manos del gobierno nacional, desde Hugo Chávez, y desde allí se le empezó a vender a cuentagotas a los grandes medios de comunicación impresos, el Nacional, el Universal, hasta que finalmente el Universal solo queda en edición digital, perdón, el Nacional, y el Universal fue vendido a personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro y allí tampoco hay información, solo propaganda. Bueno, hay que decir, Luis, que hay 18 periodistas, al día de hoy hay 18 periodistas presos en algún lugar del país. Algunos dicen que en el SEBIN, que en la DGCIN, pero lo cierto es que están detenidos y muchos de ellos en desaparición forzada porque no se sabe dónde están. Claro, me llama la atención eso que dices tú, que los medios básicamente están informando cualquier cosa con una situación que tú nos dices, los helicópteros norteamericanos están muy cerca de las aguas territoriales venezolanas. Entonces, evidentemente que en un país que está controlado por un régimen como buena dictadura, que aquí en Chile también lo sabemos bien, existe este control de los medios bien importante. Así es. Sí, ahí se nos pegó, justo cuando le estamos preguntando por el tema de los medios, se nos pegó Fernando, pero claro, es un tema súper complicado. En las dictaduras, los medios de comunicación, la situación es muy complicada, informar sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que está pasando. Guillermo, y en ese tema también, quizás el fondo acá del actuar de Trump es terminar con el problema de drogas que tienen Estados Unidos y el problema migratorio. Es básicamente eso. El bienestar de Venezuela a Trump le da lo mismo. Claro, efectivamente, digamos, lo que quiere es que Venezuela funcione normalmente y coopere con Estados Unidos para poder frenar todo el flujo de drogas y todo el flujo migratorio. Eso es lo que desea Donald Trump en términos concretos, porque eso sirve a la seguridad nacional de Estados Unidos y a los intereses nacionales de Estados Unidos. Ese es el discurso oficial que tiene Donald Trump y sobre eso está trabajando y presionando justamente al régimen de Maduro. Entonces tenemos, yo diría, un escenario hoy día donde Estados Unidos está generando una presión y una disuasión, donde está dispuesto incluso a entregarle todas las facilidades para que Maduro salga de Venezuela con su familia y con la plata que quiera,
a un país X para poder asegurar justamente el cambio de régimen dentro de Venezuela, que fue lo que se hizo con Bashar al-Assad en su minuto en Siria. Entonces, en esa dinámica, Estados Unidos privilegia sus objetivos antes que una solución ideal, que sería, digamos, que asuma un gobierno de transición la oposición. Yo tiendo a pensar de que va a haber una transición, pero no necesariamente con la oposición como centro, sino que va a haber un gobierno de transición que le dé certezas a todas las potencias que tienen intereses dentro de Venezuela, para que efectivamente, digamos, pueda haber, digamos, una planificación que le dé la certeza que Estados Unidos está exigiendo a Venezuela en términos de narcotráfico y en términos migratorios. Exactamente. Muchas gracias, Guillermo. Te agradecemos, le agradecemos a Fernando también. No sé si estaba conectado todavía, pero le agradecemos el despacho para saber qué es lo que está pasando con esta situación que, como lo dice nuestro generador de caracteres, crece la tensión en Venezuela y Estados Unidos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Luis. Gracias, Chau, chau. Fernando. También.